Buenos días, queridos amigos. Están con el pastor Nipper Vega. Estoy muy contento que me acompañen en este programa Profundizando, donde nosotros estudiamos la escuela sabática tratando de profundizar en el contenido de la lección. No es un repaso, sino estamos profundizando. Amigos, antes de comenzar, les invito a que tengamos una palabra de oración. Señor Jesús, gracias por este día que nos has dado, Padre, que estamos aquí para poder estudiar, escudriñar, Señor, tu palabra, Señor, la escuela sabática. Por favor, Señor, mándanos al Espíritu Santo para que podamos aprender lo que tú tienes para nosotros. Te amamos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, vamos a comenzar con nuestra lección. Hoy estamos repasando la Biblia y profecía. Estamos profundizando en este tema de la profecía. ¿Sabían ustedes que más de 30% del contenido de la Biblia es profecía? Es el material que te dice lo que va a venir. La Biblia es singular en todos los textos que hay en el mundo. No hay ningún libro o escritos religiosos como la Biblia, porque la Biblia solamente es el libro que te puede decir lo que va por venir. Hay tres suposiciones proféticas que tienen que ver con profecía, ¿verdad? Dios puede comunicar acontecimientos futuros que los seres humanos no pueden conocer o predecir. Dos, su conocimiento es perfecto con respecto a los acontecimientos que tendrán lugar en el futuro. Y tres, Dios tiene un plan definido para su pueblo. Amos 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Lo que estamos diciendo es que nosotros creemos que Dios puede decir el futuro, ¿verdad? Dios es omnipresente, omnisciente. Él sabe todo, Él sabe el pasado, el futuro y el presente. Y Él nos puede decir, Él nos dice lo que es sin que Él quiebre la ley de la libre albedrío. Aunque Dios sabe el futuro, no significa que Él determina las cosas de una manera para sacar el libre albedrío. Él sabe lo que los seres humanos van a hacer y por eso Él nos puede decir exactamente qué va a pasar. Y finalmente Dios tiene un plan para salvación, para su iglesia, para su pueblo, y por eso Él lo revela a su iglesia, para que tengamos fe y creamos en lo que la Biblia nos enseña al respecto de la salvación. Porque si Dios predice cosas que van a pasar miles de años antes que pasen, entonces podemos confiar en las Sagradas Escrituras. Ahorita vamos a entrar al tema de distinguir entre profecía clásica y apocalíptica. Es muy importante que nosotros sepamos la diferencia, porque si no, lo que va a pasar es que vamos a tratar de interpretar las profecías usando la herramienta incorrecta. No podemos interpretar la Biblia apocalíptica igual, a mí las profecías apocalípticas de la misma manera que hacemos la clásica. Así nos hemos metido en problemas. Muchos adventistas se han metido en problemas porque interpretan ese tipo de clase de profecía incorrectamente. Mira, la profecía clásica es contar adelante, foretelling, contar adelante, decir cómo están las cosas. Es la clásica, la profecía clásica siempre tiene un contexto y los profetas están hablando del ambiente. Y muchas veces en el Antiguo Testamento hablan de que el ambiente está mal, que la gente, los líderes están abusando de la gente y deben que haber cambios. El cumplimiento de estas profecías están a menudo ligado a la respuesta de la gente. Estas profecías siempre están ligadas con la gente. Si la gente responde positivamente, las calamidades que van a venir no van a ocurrir. Como ejemplo, Isaías fue enviado a las tribus del norte para que se arrepentieran, para que regresaran a Dios. También a Amós y Oseas, enviados a las tribus del norte. ¿Pero obedecieron? No. Habían dos reyes asarios que vinieron y destruyeron el imperio de las tribus del norte, ¿verdad? La nación del norte en 732 antes de Cristo y 722 antes de Cristo. La gente no se arrepintió y entonces pues Dios dejó que se destruyeran así. Pero si ellos hubieran respondido de una manera positiva como los de Nínive, entonces la historia de las tribus del norte sería diferente. Acuérdense que Jonás fue enviado a Nínive para predicarles que en 40 días Dios iba a destruir la ciudad. Pero ¿qué pasó con el pueblo? El pueblo se arrepintió. Y entonces se destruyó la ciudad de Nínive. No, no se destruyó.
porque ellos cambiaron. Estas son las profecías clásicas. Muchas tienen que ver con el contexto, tienen condiciones. Si las condiciones son alcanzadas, entonces las calamidades no caen sobre las naciones. Esa es la profecía clásica que no todo el tiempo se cumple como se dice, porque la gente se arrepiente. Pero la profecía apocalíptica es diferente. La profecía apocalíptica, por el otro lado, presenta el calendario cósmico de Dios para el cumplimiento de la promesa del reino de Dios venidero. Las profecías apocalípticas tienen que ver con el fin del tiempo. Tienen que ver cómo Dios va a venir la segunda vez, ¿verdad? No depende de las acciones de la humanidad y ocurrirá exactamente en el momento y el lugar que Dios haya ordenado. Esto no tiene que ver con nada de lo que el ser humano puede hacer o no hacer. No está condicionado en que los seres humanos respondan. Esto se va a hacer porque Dios ya ha visto cómo se va a desarrollar la historia humana. Las 65 profecías mesiánicas concretas que presentan en el Antiguo Testamento se cumplieron en la vida, el ministerio y la muerte y la resurrección de Jesucristo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, hay 65 profecías directas sobre la primera venida de Jesús y así como se fueron profetizados, así es como se cumplieron. Y Daniel 9:24-27 es una de ellas que vamos a repasar poquito adelante. También la profecía apocalíptica se caracteriza por presentar profecías a largo plazo que tienen un solo cumplimiento en la historia y no pueden tener múltiples cumplimientos. La profecía de 1200 días, tiempo y medio tiempo, la profecía de 2300 días se cumplen a través de la historia humana una vez y no tiene más de una aplicación. Muy importante, mis hermanos, saber eso, porque en estos días hay mucha gente que quiere aplicar estas profecías más de una vez, y una vez espiritual, una vez literal. Así no es como funcionan las profecías apocalípticas. Lo más hay un cumplimiento. Otro aspecto de la profecía apocalíptica es la tipología. La tipología se enfoca en personas, acontecimientos o instituciones del Antiguo Testamento que se basan en una realidad histórica y apunta a una realidad mayor en el futuro. Como ejemplo, el cordero, ¿verdad? El cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. En el Antiguo Testamento sacrificaban a corderitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque apuntaban al sacrificio de Cristo Jesús, ¿verdad? Esa es una tipología. También se va a ser llamado nazareno. Sansón y el ritual del nazareno, ¿verdad? Eso apunta al nazareno verdadero, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y luego el santuario del Antiguo Testamento, las enseñanzas y todo eso apunta al ministerio de Cristo Jesús. Esas son profecías apocalípticas, pero tipologías, ¿verdad? Que no son clásicas, que no dependen en que la gente responda o no. Ok. Vamos a entrar ahora a otro principio de profecía, ¿verdad? El historicismo y el principio de día por año, ¿ok? El principio de un día por un año, ¿ok? Tanto la Reforma Protestante como la Iglesia Adventista del Séptimo Día se formaron a partir de un estudio renovado de la profecía apocalíptica, desde una perspectiva de interpretación histórica. La Reforma Protestante, ellos estudiaron la Biblia y se dieron cuenta que ellos estaban viviendo en el tiempo donde el anticristo, el cuerno pequeño, estaba destruyendo la verdad de Dios. Entonces Martín Lutero, Calvino, todos ellos apuntaban al papado, a la Iglesia Católica como el anticristo. Eso fue de una renovación del estudio de las profecías apocalípticas, y también la Iglesia Adventista. La Iglesia Adventista nació también a estudiar las profecías apocalípticas, y poquito después vamos a ver lo que es, cómo la iglesia salió de eso, ¿ok? Pero vamos a seguir con este punto del historicismo. El historicismo es el método de estudio profético más antiguo que se conoce, cuyo origen proviene del mismo texto de las escrituras y de los escritores bíblicos. Como el método histórico continuo de interpretación profética, porque entiende que las profecías es continua y consecutiva con respecto a la secuencia predichas de imperios y sucesos en libros de Daniel y Apocalipsis. Lo que está diciendo esto es que
La profecía apocalípticas se interpretan con el modelo de interpretación historicismo que te dice, estas profecías comienzan en el tiempo del profeta que las dio y siguen hasta el tiempo del fin. Como Daniel 2, ¿verdad? El oro, la plata, el bronce y el hierro, y luego el hierro mezclado con barro y las 10 pies, ¿verdad? Las 10 toes y la piedra que cae del cielo. Bueno, esa profecía comienza con el oro, que es Babilonia, y termina con la segunda venida. So, la profecía se cubre todo la historia humana. Eso se llama el historicismo. Y el estilicismo fue el método tradicional de interpretación profética hasta el siglo XIX. Entonces es importante saber que el historicismo no es la única manera de interpretar la Biblia, pero sí fue la manera que la iglesia, la reforma protestante y la iglesia adventista nacieron de este tipo de interpretación. Ahora hay otros tipos de interpretaciones que habían nacido que se enfocan más. Hay uno que se llama preterist, que se dice que todas las profecías se cumplieron allá en el pasado. No hay nada para nosotros en el presente ni en la segunda venida, eso no. Luego el futurismo, que pone todas las profecías en el futuro. No, no, en los últimos 7 años y nos vamos a tener una segunda chance y todas las profecías se van a cumplir en el final. No. Luego el último que es idealism, el idealismo, que dice, no, 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 mira, las profecías no hablan de cosas reales que van a pasar, sino son ideas, principios que debemos que aplicar a nuestras vidas. Muy importante, mis hermanos, saber esas cosas. Nuestra iglesia y la Biblia enseña el método historicismo para interpretar la Biblia. Ok, mira, vamos a mirar este ligado entre el día y el año. El principio del día y del año. Es basado en dos pasajes de profecía clásica. ¿Por qué sale en profecía clásica y no apocalíptica? Porque en la profecía clásica se debería que detallarse para que no había una mala interpretación de lo que estaba pasando. En las profecías apocalípticas que son simbólicas, sabemos que las profecías del año, de día a un año, no son literales. Ahorita vamos a entrar en ese punto, pero vamos a leer estos dos versículos. Números 14:34 nos dice, según el número de los días que ustedes reconocieron la tierra, 40 días, por cada día llevaron su culpa un año hasta 40 años y conocerán mi enemistad. 40 días, 40 años. Cuando los hayas, ahora Ezequiel 4:6, cuando lo hayas cumplido te acostarás por segunda vez, pero sobre el lado derecho y llevarás la iniquidad de la casa de Judá. Te la ha asignado por 40 días, un día por cada año. Es 40 días, 40 años. Un día representa un año en profecía bíblica. Aquí estos pasajes están conectados de varias maneras. Primero, en ambos el acto de cargar y de llevar la maldad están redactadas de manera similar. Hay una conexión lingüística aquí que conecta estos dos pasajes. Ambos pasajes comienzan con frases que aluden al número de los días. 3. En ambos el concepto de día por año se expresa con la frase repetida, día por año, día por año. Aunque Números y Ezequiel no son libros apocalípticos, el principio de día por año se explica claramente. Aquí nos está enseñando, ¿verdad? Que un día y un año son lo mismo en la Biblia proféticamente, ¿verdad? Lo mismo en que un día representa un año. El principio del día del año y del año a Daniel y Apocalipsis es poquito diferente. En contraste, en Daniel y Apocalipsis la expresión tiempos, tiempos y la mitad de tiempo, 42 meses y 1260 días se aplican al mismo periodo de tiempo. La única medida de tiempo comúnmente utilizada que no se usa en las profecías de Daniel y Apocalipsis es el año. Se hace referencia a días, semanas y meses, pero no al año como una unidad de tiempo. Otros tres elementos respaldan el principio de día por año en Daniel y Apocalipsis. El uso de símbolos, largos periodos de tiempo y de expresiones peculiares. Ok, en las profecías apocalípticas no necesitamos que nos digan así el tiempo, ¿verdad? Porque esos tiempos que miramos están usados simbólicamente, no son literales y sin embargo no se pueden cumplir literalmente.
Entonces ahí estamos mirando ese principio. Que en las profecías apocalípticas que es cuando te dan de tiempos no es nunca literal, siempre es profético, simbólico. Por ejemplo, mira, las 60 semanas que se encuentran en Daniel 24-27 deben que cumplirse simbólicamente, es porque no se puede cumplir literalmente. Esas 60 semanas por 7 días, ¿verdad? Una semana tiene 7 días, 70 por 7 son 490 días, que representan 490 años. La orden para restaurar y edificar a Jerusalén tuvo lugar en el 457 BS bajo el mando de Artajerjes. Cuando Artajerjes dio el mando para que se construyera de nuevo la Jerusalén, es cuando comenzó la profecía en el 457. El periodo de la frase hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Señala el comienzo del ministerio de Cristo del año 27 ED, exactamente 483 años después del decreto de Artajerjes. Interesante. Artajerjes dio el mando 457. 483 años después, Cristo Jesús es bautizado y ungido con el Espíritu Santo como el Mesías. Así exactamente como la Biblia lo dijo, se cumplió. Y sin embargo, algo más extraordinario pasa. La frase, después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías y nada ya le quedará, es una profecía que se cumple en el momento de la crucifixión que ocurrió a mediados de la 70ª semana, precisamente en el año 31 AD. La profecía decía que en la última semana, en los últimos 7 años, a comenzar el ministerio de Cristo Jesús, a la mitad de la semana el Mesías iba a ser cortado. 3 años y medio después es exactamente lo que pasó con Cristo Jesús. Y algo muy interesante al final de estas 70 semanas, llegó cuando Esteban pronunció el juicio por el rechazo al Mesías, terminando el apreador por orden del Sanhedrin. Lo que están diciendo aquí es que cuando se cumplen las profecías, Esteban en Hechos 7, él dice que ya los judíos tuvieron su oportunidad y ahora el evangelio se va a ir a los gentiles. Y es cuando se dio con fuerza a los gentiles. Aquí esta profecía de 60 días no se puede cumplir literalmente, porque si se cumple literalmente, el Mesías no vino 3 años después de que empezó a construirse la ciudad. Aquí nos enseña y nos fortalece y nos hace sólido la interpretación del año, de un día por un año. Las profecías del 1260 años y de los 2300 años, es muy importante que repasemos estos puntos. Apocalipsis 12 abarca un periodo de 1260 años de persecución contra la mujer, la iglesia, por parte del dragón Satanás, en un intento de acabar con el resto de la descendencia de ella, que es la iglesia remanente. Los 1260 años representa cuando la iglesia fue perseguida por el anticristo. La profecía de los 2300 días es crucial para comprender el mensaje del santuario. En pocas palabras, los sacrificios diarios o tamid siempre ocurren en las mañanas y en las tardes, no en las tardes y en las mañanas. No hay base para dividir las 2300 tardes y mañanas en 2 sacrificios, lo que daría un nuevo número de 1150. Finalmente, Antíoco Epífanes el 4 profanó el templo durante solo 3 años, lo que da solo 1080 días y no 1150 días. Si lo entendemos en el contexto principio de día por año, los 2300 días deben tomarse como periodos completos. ¿De qué estoy hablando, hermanos? Estoy hablando específicamente de 2300 años. La gente quiere aplicar esto a un gobernador griego. ¿Para qué? Para quitar la atención del anticristo. Porque nosotros sabemos que el anticristo fue el que desechó por abajo el santuario. Y sabemos quién es esa, ¿verdad? Es el papado. Pero gente quiere aplicar esto al pasado para quitarle la atención del anticristo. Y usan diferentes razonamientos. Pero aquí estamos viendo nosotros que no se puede aplicar los razonamientos. No se puede aplicar a Antiquios porque ellos dicen que está conectado con que él desecró el templo.
del sacrificio de la mañana y la tarde. Pero aquí está diciendo de tarde y mañana, que significa un día, como el día de la creación. So aquí, cada día aquí no es un día completo, no es un día que se puede dividir, no es un sacrificio que se puede dividir en la mañana y la tarde. Y también Antoquios no, aunque se tomaría esa profecía literal, ¿verdad? De 100, si se divide en la mitad, 100, 150, 1150 días, Antoquios tampoco cumplió ese tiempo profético. So, no hay ninguna razón para poder aplicárselo al pasado. Nosotros sabemos que es una profecía del futuro y aquí es donde nació la iglesia adventista. La identidad de los adventistas del séptimo día como movimiento profético de los últimos días se fundamenta en la interpretación historicista de las profecías de Daniel y Apocalipsis. La amarga experiencia del gran chasco llevó a los adventistas mileritas a estudiar con mucho ánico los libros de Daniel y Apocalipsis para buscar en qué se habían equivocado cuando Jesús no regresó. Descubrí que la experiencia adventista estaba predicha en Apocalipsis 10:9 al 10 representó un gran consuelo para ellos. Se dieron cuenta de que el haber devorado la profecía de Daniel, encontrándolas dulces como la miel en la boca, pero amargas en el estómago, fue precisamente su experiencia. William Miller realizó sus cálculos con precisión, pero interpretó mal el acontecimiento. Entonces, de aquí viene la iglesia adventista. La iglesia viene del movimiento en que estudiaron la profecía y los adventistas pensaban que Jesús iba a regresar en 1844. Pero cuando no regresó, entonces regresaron a estudiar y se dieron cuenta, el tiempo no fue equivocado. Lo que nos equivocamos fue lo que pasó. Y aquí este tiempo fue dirigido por una hermenéutica de William Miller, de Guillermo Miller, que nos enseña cómo interpretar la Biblia, ¿verdad? Cada palabra debe estar apoyada en el tema que se presenta en la Biblia, que toda la escritura es necesaria y se puede entender mediante la dedicación y el estudio diligente. Número 3 me gusta mucho. Que nada de lo revelado en la escritura será o estará oculto de aquellos que busquen con fe y decisión. Para comprender la doctrina debemos juntar todas las citas relacionadas con el tema que se desea saber, para luego permitir que cada palabra ejerza la influencia apropiada. De esta manera podemos teorizar sin contradicciones, no podremos estar en el error. Estos principios de hermenéuticas de William Miller fueron unos principios que se usaron para interpretar la Biblia. Y al regresar a estudiar la Biblia, los adventistas encontraron su error que cometieron, pero también encontraron nuevas verdades que se llaman las 5 pilares del adventismo. En inglés se refieren como los 5 S's. The 5 S's, porque cada doctrina comienza con una S en inglés. La iglesia adventista redescubrió estas enseñanzas que fueron ignoradas y ocultas por el anticristo y la iglesia cristiana. Encontraron el santuario, el sábado, el estado de los muertos, el espíritu de profecía y la segunda venida de Jesús. Y los mensajes de los 3 ángeles. Y esto juntos, estos 5 pilares conectado con el mensaje de los 3 ángeles, nos da a nosotros nuestra misión y nuestro mensaje para dar el mundo. Fue a través de este entendimiento profético de estudiar las profecías apocalípticas que la iglesia adventista llegó a las verdades que tenemos, en que nos damos cuenta que Dios levantó a la iglesia adventista para cumplir una misión profética, para preparar al mundo para la segunda venida de Jesús. Mis amigos, aquí concluye nuestra lección. Espero que ha sido una bendición. Si ustedes tienen cualquier pregunta, tienen cualquier duda, por favor pónganlo aquí y yo les contestaré sus preguntas. Espero que esto fue de bendición. Mis amigos, que nos miramos la semana que viene. Dios los bendiga y que tengan una feliz tarde o feliz día.